lo dijo en la primera hora. Empecemos con este comentario que me hace Diego Almeida, ¿no? No puedo escuchar la transmisión porque nos acaban de cortar la luz a las 6 cuando en el cronograma era a las 8 de la mañana. Ayer fue lo mismo. Deberían ser más serios los funcionarios de la empresa eléctrica. Como ciudadanos estamos conscientes del problema que vivimos y vamos a colaborar, pero pedimos que ellos sean serios con la ciudadanía. No creo que sea mucho pedir. Este mensaje que acabo de recibir, creo que nos está pasando a todos, ¿ya? Y por Dios, alguna gente, perdón que lo diga de esta manera, pero hay gente que cree que somos estúpidos. En serio, somos estúpidos. O nos tratan como estúpidos. Aquí no hay cómo quejarse, no hay cómo decir nada, porque alguna gente dice, ¿no? Te quejas si te cortan la luz, te quejas si no te cortan la luz. Vean, panas. Y este es un mensaje para las autoridades y también para los amigos de las empresas eléctricas. Y en el caso de Quito, me da una pena tremenda, sobre todo por el equipo de comunicación. Sé que no es su responsabilidad porque al final del día cumplen con una directriz. Es una lástima que hacemos 50,000 preguntas en el chat, en línea directa también, en las redes sociales, y no se convienen siquiera de contestar. No dicen nada. El tema es que si te dicen que te van a cortar en un horario y no te cortan en ese horario, te complican la vida. No hay que ser un genio para entenderlo. Si yo sé que me van a cortar a las 5 de la mañana, me levanto más temprano, hago mis actividades más temprano, hago un esfuerzo, me levanto a las 4. Digamos que en mi rutina me levanto a las 6 de la mañana, pero me van a cortar a las 5 de la mañana. Estoy hablando de un ejemplo hipotético. Entonces me toca levantarme a las 4 para adelantar las cosas porque a las 5 me van a quitar la luz. Eso ya es un esfuerzo porque te alteran la planificación. Y resulta que luego no te cortan, ya te complicaron el día. Y voy a hablar de mi caso personal que ayer les pasó a todos, a muchos les pasó. Para no generalizar, no decir a todos, a muchos. Ayer, por ejemplo, en mi caso personal, en el sector donde resido, había 2 cortes previstos. De 8 a 1 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la noche. Con base en eso, uno trata de organizarse. Porque uno tiene actividades, tiene programas, hay noticieros, etcétera, etcétera, etcétera. Eran las 11 de la mañana y no me cortaban, entonces me fui a la casa. Finalmente logré hacer un espacio de información que tengo a las 2:30, 1, y no me cortaron. Me cortaron a la 1:30 de la tarde, cuando no estaba previsto que me corten a la 1:30. Sin saber a qué hora iba a regresar. Bueno, la luz regresó a las 3 de la tarde con 10 minutos. O sea, me cortaron 1 hora 40 minutos y nadie sabe por qué, a qué se debe ese corte. Después tenía que cortar a las 5. Tuve que adelantar la grabación del programa que tengo a las 6 de la tarde en primera plana. Lo grabé a las 4 de la tarde. Porque no me quise correr el riesgo de que a las 6 no tenga luz y no pueda hacer el programa. Finalmente no cortaron la luz. Tenían que cortar hoy día de 2 de la madrugada a 4 de la madrugada. No cortaron la luz. ¿Saben por qué digo todo esto? Porque, por ejemplo, en la madrugada, con el anuncio de la semana anterior, en muchos barrios nos hemos organizado. Entre vecinos nos hemos organizado. Para ver cómo enfrentamos los cortes nocturnos por un tema de inseguridad. Si hay la posibilidad de contratar seguridad privada provisionalmente para esas horas, o ver de qué manera nos turnamos entre vecinos. Yo conozco, por ejemplo, de ciudadelas, de urbanizaciones, donde los vecinos han tenido que turnarse, se han dividido para poder enfrentar los cortes nocturnos. En otros más pequeños han tenido la posibilidad de contratar seguridad privada específicamente para eso. Entonces, eso ya implica un gasto. Se supone que es una inversión. Si no te cortan la luz, termina siendo un gasto. Entonces, no terminan de comprender, se enojan, se molestan. Acá la Vale Rosales dice, me tocó madrugar, dice, al gimnasio. Ahora la van a cerrar a las 6 porque se les va la luz. Complican a todos y no se entiende. Acá me dice mi doctor Guamán. En mi casa ayer dijeron a las 5 de la tarde y cortaron a las 6:30. De ahí a las 10 de la noche sí se fue y luego eran 4 de la mañana, se fue a las 6 de la mañana. No hay certezas para organizarnos. Encima se dañan los electrodomésticos. Igualmente, la Pati Núñez está indignada, más indignada que los hijos del yugo. Porque tampoco se cumple el cronograma. Acá, por ejemplo, también, Andy, le envió un abrazo, apreciado Andy. Y ahora se ve el agua por horas, según informa la empresa de agua potable de Quito. Sé que ayer
hubo una decisión a nivel de COE metropolitano en el sentido de establecer que no haya, digamos, afectación eléctrica sobre las instalaciones de agua y que se pueda garantizar el suministro de líquido vital. Porque al final, por último, podemos sobrevivir sin luz unas horas, pero sin agua es imposible. Es imposible. Acá Andrés me dice, le envío un abrazo. En mi barrio el corte de la madrugada estaba previsto para las 0 horas y regresaba a las 5 de la mañana. Llegó pasada las 2 de la mañana. Yo me había programado para apagar los breakers supuestamente antes de que retorne la energía. Si sigue así, de desorganizado los horarios de corte, se van a dañar los electrodomésticos. ¿Quién paga eso? ¿Ah? ¿Quién paga eso? Pues no se dan cuenta. Entonces, ese es el sentido de la crítica. Vean, el año pasado, perdón otra vez que hable en primera persona, cuando empezaron los cortes en el gobierno del presidente Lasso. Entonces, claro, uno poco a poco, porque igualmente termina siendo una inversión, poquito a poco empecé a adquirir estos reguladores. Hay unos reguladores que son para refrigerador, para congelador, que no son muy caros. ¿Ya? Para refrigerador, para televisor, para el microondas, para el módem del internet, etcétera. Poquito a poco. Justamente para evitar que mañana o pasado se me dañe el televisor, se dañe el refrigerador, se me dañe la lavadora, se me dañe la secadora. ¿Y quién responde por eso? Porque lo primero que uno le piden cuando uno va a reclamar es, présteme la factura. Si el refrigerador tiene 10 años, ¿dónde estará la factura? Es complicado. Nadie responde cuando se le dañan las cosas. Pero aquí cuando se critica esto, se asume que es palo porque bogas y palo porque no bogas. ¡Sean serios! Y vean otra cosa. Yo sí creo que el señor presidente de la República, y ojalá que se entienda la naturaleza de la crítica, ¿no? El señor presidente de la República podía tranquilamente excluir su viaje a Nueva York. No era imprescindible que esté el presidente. Aquí hay más urgencias. Aquí hay temas muchísimo más urgentes que participar en la Asamblea de la ONU. Al final se iba este año. Si no iba este año no pasaba nada. No sería la primera vez que un mandatario no asiste a la Asamblea General de Naciones Unidas. Delegue a la canciller. Hay urgencias aquí en el Ecuador, presidente. Y aunque, obviamente, con su presencia no es que mágicamente se van a solucionar los problemas, la sola presencia del jefe de Estado acá liderando ya genera una sensación, esa sensación de que tienes un mandatario que está liderando, que está encabezando todas las decisiones que desde la función ejecutiva se tomen para enfrentar esta situación. Que por supuesto los fusibles son los ministros, pues claro, tienes ministros que son los que hacen la vocería, los que están permanentemente en los medios. A las 7:30 de la mañana y le alerto al equipo, hay que estar pendientes de las 7:30 que supuestamente va a haber un anuncio. Vamos a ver si se conectan a tiempo. Vamos a estar, capaz que coincide el anuncio con una entrevista que vamos a tener con el ministro de Salud. Vamos a tratar de enlazarnos unos minutos con ese anuncio para ver qué nos dicen. Va a haber una actualización. El presidente ausente de esta crisis. Ausente, totalmente ausente. La crisis liderada por el ministro de Energía y por la ministra del Ambiente. Y no por el presidente. El presidente tiene que estar aquí. Aquí. Liderando la toma de decisiones. Liderando la reunión del COE nacional. Liderando los anuncios. Él, como jefe de Estado. Pero dentro de la agenda del presidente prefirió ir a Nueva York para participar de un cónclave internacional que creo que no pasaba nada si el presidente no participaba. Aquí hay más urgencias. Miren ustedes lo que pasó ayer en la vía Daule. Como he venido diciendo en varias ocasiones en este espacio, al Ecuador no lo convirtieron en Venezuela, lo convirtieron en Sinaloa. Que cada quien asuma la responsabilidad que corresponda. Pero este país lo convirtieron en Sinaloa. A vista y paciencia, lamentablemente, de la sociedad que desgraciadamente se ha acostumbrado a ver balaceras, a ver muertos, a saber de desaparecidos, a los casos de sicariato, y ya ni siquiera nos espeluznamos. Ya no es noticia el saber de un sicariato. Creo que ya no somos todos. No es que hay una sensación generalizada
de sorpresa, por ejemplo, frente a lo que pasó ayer. Ayer en redes se viralizaron desde varios celulares, videos de la balacera en la Vía Daule. De la balacera. Y hay unas imágenes en donde claramente se ve ahí al grupo de sicarios, primero el uno, luego el otro, y empiezan a disparar. Una locura. En el parqueadero de un supermercado. En un parqueadero. Y había gente que sobre la Vía Daule pasaba y estaba grabando. Aquí no pasa nada. Por supuesto. Acá me dicen. Claro que pasa si no va el presidente. El próximo año capaz ya no es presidente. Vamos. Acá, por ejemplo, la Tere Menéndez, que también está con nosotros en sintonía. Y en vez de irse del país cada vez que un problema se agrava, se queda aquí enfrentando las... Y si en vez de irse del país cada vez que un problema se agrava, se queda aquí enfrentando la situación y comandando las decisiones importantes. Estoy de acuerdo con eso. El presidente tiene que quedarse aquí. Y frente a la crisis, en todo caso, si ya se fue, regrese. Pero verle aquí al presidente liderando era lo que correspondía. Aquí, en el Ecuador, aquí. Presidente Noboa, aquí en el país, liderando la toma de decisiones en un momento tan complejo. Explicando, diciéndonos la plena. Miren ustedes que yo desde la semana anterior he venido diciendo aquí la necesidad de que se transparente la información sobre la crisis eléctrica. Aquí lo he dicho, a mí me han escuchado, repitiendo como catarnica desde la semana anterior lo mismo. Bueno, resulta que no he estado loco ni solo, felizmente me he quedado en esto. Porque hay otras voces, por ejemplo, tal vez seguramente más importantes que la de quienes habla, el sector empresarial, que a través del Comité Empresarial Ecuatoriano y de las cámaras de la producción igualmente se han sumado a pedir al gobierno precisiones y transparencia sobre la información sobre lo que realmente está ocurriendo con la crisis eléctrica. Y que nos digan la verdad para poder tomar decisiones. Tal vez en cosas tan simples, para alguna gente puede ser tan simple, que te dan un cronograma, con base en ese cronograma te organizas, y no te cumplen, te complican la vida. Pero si a nosotros como ciudadanos nos complican la vida, no se diga al sector empresarial, no se diga al sector industrial, no se diga al sector comercial. ¿Qué pasa con los restaurantes, por ejemplo? ¿Qué pasa con los bazares? ¿Qué pasa con las papelerías? Yo hablo, por ejemplo, de locales pequeños que seguramente no tienen planta propia. Entonces se organizan. ¿Se organizan para qué? Para enfrentar los horarios de racionamientos. Algunos hacen hasta inversiones. Invierten dinero, invierten su tiempo. Y resulta que luego no les cortan. Ya complican la vida de la gente. Aqueban Morales me dice, reporte desde Ayuriquín. Por fin llovió por acá en Ayuriquín. Pues qué suerte, porque aquí no hay ni media nube en Quito. Y añade, nadie se inmuta ante un asesinato. Se ha normalizado este tipo de hechos. Vea, aquí no pasa nada. Oiga, debe chequeando si es que la ministra del Interior dijo algo de este atentado ahí en la Vía Daule. ¿Ah? Más adelante estará con nosotros el ministro de Salud para ver qué pasa con esta situación de apagones y el funcionamiento del sistema de salud. Porque, por ejemplo, acá se cita Armando Bermeo, me escribe y me dice, a los criticones no es cuestión de decir que se compra un generador y arrimar el hombro y seguir trabajando. Será quien tiene dinero, para eso no todos tenemos. No acabamos de pagar ni el compresor de oxígeno para mi padre. Y así como le pasa a César, le pasa a un montón de gente. ¿Qué pasa con la gente que, por ejemplo, necesita electricidad por estos temas, el compresor de oxígeno? Para la gente que necesita. A alguna gente estas cosas les importa un pepino. ¿Ya? Aquí Paulita también más indignada que los hijos del yugo. ¿Qué te impuso la ibérica audacia? El presidente prefirió su segunda luna de miel, dice. No sé, yo ahí no me meto yo en los temas personales. Y acá en el interior dice, evidentemente un segmento del país asume que vive de vacaciones y que ante estos hechos nunca dice nada. Acá me dice Cris, gracias Cris, no hay un pronunciamiento expreso de la ministra del Interior, ni una letra de la balacera, me confirma Tere.
lo que la ministra Palencia ha hecho es retuitear un post del Ministerio del Interior que dice: la Policía Nacional se mantiene activa durante el racionamiento del suministro eléctrico, los efectivos policiales se encuentran desplegados y ejecutan operativos en todo el país, refuerzo de seguridad en infraestructuras. Bueno, ¿qué pasó, ministra, con la balacera de la vía Daule? Es que es horroroso, ¿no? Acá, Hugo, que tiene un restaurante. Con los que tenemos restaurantes es terrible por los alimentos que deben mantener la cadena de frío. Igual si no tenemos planta no podemos recibir a la gente. No tenemos tampoco internet para poder generar las facturas y tener la computadora. A oscuras no podemos atender y la inversión se va al tacho. Licuadoras, refrigeradoras, microondas. Es un problema. Pero acá cuando se critica esto, se burlan. O dicen, todo criticas. Bueno, aquí se critica con argumentos, ¿no? Y como siempre he dicho, aquí no se critica a la persona. Por cierto, hablando de críticas a las personas, vean, para algunos, ¿no? También hay que ponerles un stop a los fanáticos. Si quieren criticar a Inés Manzano, critíquenla por sus acciones o por sus declaraciones, no porque es hermana de Bernardo Manzano, en serio. O sea, de verdad, la gente a veces se queda, y yo he visto algunos tuiteros y algunos pseudomedios digitales que dicen Inés Manzano, hermana de Bernardo Manzano, vinculado al caso no sé cuánto. ¿Qué tiene que ver eso? Si van a criticar a Inés Manzano, critíquenla por sus acciones o omisiones como ministra del Ambiente. Ya no puede responder por lo que hace o deja de hacer el hermano. ¿Me explico? Aquí somos campeones para etiquetar a la gente. Insisto, ¿quieren criticar a la ministra del Ambiente? Critíquenla por lo que hace y deja de hacer y por lo que dice o no dice. Esos añadidos que hermana de Bernardo, que no sé qué tiene que ver Inés Manzano con Bernardo Manzano? Más allá de su parentesco. Pero ya esa forma de descalificar a la gente para tratar de desviar cualquier sentido racional de la crítica. Lo mismo le hicieron a la señora Pons, se me olvidó el nombre. Ella es parte del equipo de Radio Centro Digital de Guayaquil. Si está Carlitos de Tomaso en sintonía, hágame acuerdo el nombre de la señora Pons que se me fue. Ya tiene legítimo derecho a criticar, pero ya le ponen la señora Pons, hija de Juan José Pons, que estuvo metido en no sé qué caso. O sea, por Dios. Pero somos de manual en este país. Ni para la crítica. Ni para la crítica. Y acá me dice, gracias Dani, Bernardo no está siendo procesado en ningún caso. Ya. Pero ya dicen, Inés Manzano, hermana de Bernardo Manzano, metido en no sé qué caso. ¿Qué tiene que ver? Gracias, María Sol Pons, gracias Carlitos, gracias al Dani, gracias a María Fernanda. Pero ya, ¿la quieren criticar a María Sol Pons? Critíquenla porque es María Sol Pons, no porque es hija de Juan José Pons. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Pero aquí tratan de descalificar a la gente por eso, perdiendo el sentido de cualquier crítica racional. Este país está así. De verdad, este país a veces uno siente que ya no tiene componte. En serio. Es que es una gran persona. No tengo el gusto de conocerla, Carlitos. Gracias por esa referencia. Pero de verdad, yo me muero de las ieras con ese tipo de cosas. Yo no puedo con ese tipo de cosas. O sea, hay que aprender a criticar a la gente por sus acciones. Ya, no porque me caiga bien o mal. Hay que aprender a criticar a los funcionarios por lo que hacen o dejan de hacer. Hay que aprender a criticar a los voceros. ¿Ya? Si uno no está de acuerdo, si conmigo no están de acuerdo, critíquenme a mí. A mí critíquenme. Ah, que el Fabricio Vela, primo de no sé quién, hijo de no sé cuánto, hermano de no sé cuánto. ¿Qué tiene que ver eso? Entonces desvían la naturaleza de la crítica. De verdad, en este país a veces es imposible en este país. Imposible en este país. Ojalá que se entienda lo que estoy diciendo. Bueno, voy a dejar un ratito el tema eléctrico de lado, porque no quiero dejar pasar oportunidades. De la semana anterior estoy que quiero comentar los temas de las propuestas constitucionales del presidente y de verdad que la crisis eléctrica nos ha ganado, pero voy a aprovechar unos minutos. Porque el presidente nos ha planteado dos propuestas de reforma constitucional que creo que son importantes para el debate, pero no necesariamente son las más adecuadas. Entonces el presidente de la República ha planteado, y voy a empezar por la segunda. El presidente de la República ha planteado que el Estado deje de financiar a las organizaciones políticas, a los partidos y movimientos políticos,
y que el Estado deje de financiar la pauta publicitaria. Hay que recordar que antes, hasta el 2000, hasta las elecciones presidenciales y legislativas del 2006, el financiamiento era netamente privado de la pauta publicitaria. Y a partir de la elección de los asambleístas constituyentes de Montecristi, a partir de ese momento fue la primera vez, y desde allí siempre, el Estado financió la pauta publicitaria. Luego, el financiamiento del Estado a las organizaciones políticas no es invento ni de Noboa, ni de Lazo, ni de Moreno, ni de Correa, ¿ya? El financiamiento a partidos políticos viene incluso desde antes de la dictadura. Revisen, investiguen, ¿ya? El financiamiento del Estado, para las organizaciones políticas, ¿para qué? ¿Para qué debe servir esa plata? Para formación, para capacitación, porque en un sistema electoral y en un sistema democrático como el que supuestamente tenemos, tiene que haber un sistema político fuerte, robusto. Hablo desde la teoría. Y el Estado asigna recursos justamente para aquello. Hoy, ¿qué tenemos? El Fondo de Promoción Electoral, es decir, el Consejo Nacional Electoral financia la pauta publicitaria en medios tradicionales, y tenemos el fondo partidario que el Estado entrega a las organizaciones políticas con el fin, insisto, de formación, de capacitación del funcionamiento de las organizaciones políticas. Lo que ha planteado el presidente de la República es eliminar esto, que creo que debería ser parte de una discusión, que no se quede en esto, sino ampliar a la necesidad de reestructurar integralmente el actual sistema de organizaciones políticas, que es un desastre. La calentura no está en las sábanas. El verdadero problema que tiene este país es un problema de fondo, es el sistema. No es el financiamiento por parte del Estado, es el sistema. Cuando usted tiene partidos y movimientos políticos de alquiler, usted ya tiene ahí una distorsión. Cuando tiene 17 organizaciones políticas nacionales, 17, y resulta que de varias de ellas uno no sabe quiénes son sus dirigentes, qué hacen cuando no hay campaña, por qué resulta que hace 2 años en las elecciones de 2021 tenían un nombre y ahora tienen otro nombre, por qué hace 2 o 3 años tenían un supuesto dueño de partido y ahora tienen otro dueño de partido. ¿Cómo es que de pronto auspician una candidatura y en la siguiente elección auspician un personaje político con una visión ideológica totalmente distinta? ¿Qué tipo de formación impulsan a lo largo del tiempo para su militancia? De hecho, ¿cuál es su militancia? Entonces, todo esto debería ser materia del debate, no la eliminación del fondo partidario. Porque las organizaciones políticas necesitan recursos para poder hacer o para poder ejercer su rol ante la sociedad. Y porque además este tema, querida audiencia, ya fue analizado en el año 2020, que resulta que para muchos esto ha sido una novedad, enterarnos en las últimas horas que en 2020 ya hubo una propuesta de modificación constitucional sobre la cual ya la Corte Constitucional en un pronunciamiento generó una observación. Pongamos el primer gráfico, por favor. Esto fue lo que se presentó en el año 2020, 2019 en realidad. Una propuesta de eliminación del fondo partidario permanente y del aporte estatal a las campañas electorales. ¿Quién lo presentó? Esto presentó un ciudadano, no tengo idea quién será, Marco Vinicio Harp Cordero. Él había presentado un planteamiento de modificación constitucional el 28 de octubre de 2019. Sobre esto, el país recién se enteró en enero del 2020. Bueno, sobre esto se pronunció la Corte Constitucional. Les voy a dar la fecha exacta del pronunciamiento de la Corte Constitucional. Efectivamente, el 22 de enero del 2020. Un dictamen cuyo juez ponente fue el juez constitucional Hernán Salgado Pesantes. Entonces, era un dictamen de procedimiento. Entonces, ahí, por ejemplo, uno de los planteamientos era enmendar la Constitución a efectos de suprimir el fondo partidario permanente que el Estado entrega a los partidos y movimientos políticos. De este modo se propone eliminar la frase y en la medida en que cumpla con los requisitos que establezca la ley, los partidos políticos recibirán asignaciones del Estado sujetas a control, con lo cual la disposición en su parte pertinente dirá, artículo 110, los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliados.
afiliadas y simpatizantes. Póngame el siguiente. ¿Qué dice la Corte al argumentar su pronunciamiento? Lo que está señalado, que creo que es lo más importante. Las organizaciones políticas representan a diversos sectores de la sociedad, no están en igualdad de condiciones. Cuando se plantea, ¿quieres hacer política? Finánciate tú mismo. Bueno, si quieres hacer política, estás casi que elitizando la actividad política solamente para los que tienen recursos. ¿Ya? Más abajo. La propuesta tal como está planteada podría conllevar que organizaciones que no están en las mismas condiciones sean tratadas como si lo estuvieran, ya que su financiamiento debería ser cubierto únicamente por sus afiliados y simpatizantes, sin observar sus diferencias culturales, económicas, sociales, ideológicas, entre otras. Esto ya fue parte, gracias, esto ya fue parte de un pronunciamiento de la Corte Constitucional en 2020. Esto, en 2020, ya la Corte advirtió sobre el peligro que implicaría para la democracia el que el Estado deje de entregar un aporte, es decir, el fondo partidario a las organizaciones políticas para su funcionamiento. Y solamente tendríamos organizaciones políticas que dependan de grandes chequeras o que dependan de recursos mal habidos. ¿No les parece a ustedes que lo que se debería hacer es fomentar el control? Además, porque aquí evidentemente, digamos, está la presunción que hasta el momento no ha sido investigada, aclarada. De esto se hizo humo, se hizo una venta de humo en enero del año pasado. En algún momento yo lo mencioné aquí en este espacio, cuando se presentaron denuncias en la Fiscalía, que no sé qué finalmente pasó con estas denuncias, sobre el presunto financiamiento a campañas electorales por parte del narcotráfico y el crimen organizado. Es un tema que hay que controlar. Pero como digo, la calentura no está en las sábanas. Quitando el aporte del Estado a partidos y movimientos políticos no solucionas un problema de fondo. Y ya la Corte se pronunció sobre este tema. Pero además la Corte también se pronunció, póngame el siguiente, sobre el tema del financiamiento de la promoción electoral. Entonces proponía, en la parte superior de la pantalla, para quienes me siguen en Facebook y en YouTube, el proponente de esta modificación constitucional proponía eliminar este artículo. El Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todos los candidatos, de todas las candidaturas. Los sujetos políticos no podrán contratar publicidad en los medios de comunicación y vallas publicitarias. Entonces, más abajo, ¿qué responde la Corte? El planteamiento entonces pretende eliminar una disposición que, según su texto, tiene por objeto garantizar la promoción electoral equitativa e igualitaria, a efectos de que se propicie el debate y difusión de las propuestas de todas las candidaturas. En otras palabras, se trata de una norma que promueve la igualdad de todos los candidatos a elección popular, toda vez que busca que todos quienes participarán en una contienda electoral tengan las mismas oportunidades para la promoción y difusión de las propuestas. En tal virtud, dijo la Corte en 2020, un planteamiento tendiente a suprimir el inciso en referencia podría provocar la restricción de derechos y garantías constitucionales. Muchas gracias. ¿No quieres que el Estado financie las campañas políticas? Busquemos una alternativa. Pues no basta con eliminar esto. Yo, por ejemplo, ¿qué creo? Cuando se diseñó esta norma, o cuando se aplicó por primera vez esta norma 2007, no teníamos las nuevas tecnologías en información y comunicación que hoy tenemos. No teníamos redes sociales como hoy las tenemos. Hoy está claro que tenemos una tremenda, multimillonaria en algunos casos, inversión de ciertos políticos, de ciertas organizaciones, de ciertos personajes, de ciertos candidatos, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram, que no se puede controlar. Pero ¿por qué no abrimos el debate sobre esos temas? Pero estamos pensando que la solución es simplemente evitar que el Estado financie las campañas electorales. ¿Qué pasa con el principio de igualdad? ¿Qué pasa con aquellos que no tienen que no tienen chequeras? ¿Qué pasa con el comportamiento de ciertos canales de televisión antes del año 2007? Perdóneme que lo diga, pero yo he sido testigo de eso. Que transmitían en vivo, 30, 45, 50 minutos, 60 minutos, de un acto de campaña de un determinado candidato que le pagó ese medio para que le transmita, mientras que al otro candidato no le dan ni 30 segundos para una nota leída en un noticiero de televisión.
Aquí ha habido un problema histórico de equidad en el manejo de los medios. Ha habido un problema histórico de equidad. ¿Saben cuál es el otro problema en el tema de los medios? Hablando de promoción electoral. Ya, esa publicidad camuflada que tienen y que la presentan como reportajes o noticias en los informativos, camuflados. Algunos para afectar a ciertas candidaturas y otros para apuntalar ciertas candidaturas. Esto no se puede quedar solamente en eliminar esa parte de la norma constitucional. Esto tiene que ser materia de un debate de fondo, en donde efectivamente toda la sociedad se involucre, que se entienda que necesitas un régimen de partidos, pero ese régimen de partidos no puede ser el vigente. O sea, está claro que lo que hoy tenemos como sistema no sirve. Porque uno no sabe, por ejemplo, cómo se forman determinadas organizaciones, cómo consiguen las firmas. Y resulta que cuando se presentan un proceso electoral, no logran ni siquiera el porcentaje equivalente al número de firmas que alcanzaron para poderse registrar como partidos o movimientos políticos. Tema de fondo. A ver si entendemos eso. Entendamos que tiene que haber un control sobre el uso de los recursos que el Estado entrega a las organizaciones políticas, porque por otro lado, esos recursos que entrega el Estado no pueden servir, como pasó en un partido político, ¿ya? Hace algunos años, partido que fue sancionado por el Tribunal Supremo Electoral, porque así se llamaba en ese tiempo, el CNE, ¿ya? Partido político al cual le detectaron una factura para una reconstrucción vaginal, utilizando recursos públicos. No es invento de quien les habla. Vayan al tribunal, al Consejo Nacional Electoral y se van a encontrar con esa evidencia. O googleen y se van a encontrar con que efectivamente una organización política fue sancionada porque utilizó recursos públicos para financiar una operación de reconstrucción vaginal. Entonces, eso hay que controlar. No cabe eliminar, sino abrir el debate para utilizar de mejor manera los recursos del Estado. Aquí, por ejemplo, me dice, gracias doctora, hay la preocupación, preocupa a muchos, es que la Corte Constitucional se aleje de este precedente jurisprudencial que les acabo de decir. No siempre ocurre. Acá me dice Normita, le envío un abrazo. La propuesta es demagógica. Acá en Tungurahua, por ejemplo, en la campaña regalaban canastas de víveres en la campaña política. Eso no ha sido revisado. Eso hay que controlar. ¿Ya? Esa entrega de dádivas, esa entrega de esos sorteos, esos bingos, esos no sé cuánto que suelen hacer los candidatos y que los camuflan. ¿Ya? O por ejemplo esa práctica, ¿no? Lléname el formulario. ¿Quieres trabajo? Lléname el formulario en medio de la campaña. Esas cosas hay que regular. ¿Me explico? Entonces no nos podemos quedar solamente en eliminar esa frase. ¿Qué va a pasar con el sistema de partidos? Esta debería ser una oportunidad. Ya, si ya se propone esta modificación constitucional, esta debería ser la oportunidad de ampliar el debate sobre un sistema que es caduco, que no sirve y que tiene que ser reformulado. El sistema de partidos políticos hoy no sirve. Pero la solución tampoco es que el Estado le quite financiamiento a las organizaciones políticas. La solución es modificar el sistema, entender para qué sirven los recursos del Estado. Ojalá que se comprenda el alcance de lo que digo. Bueno, cierro el comentario del día de hoy. Ahí he tratado de combinar un par de temas, evidentemente la crisis eléctrica que había que hablar. Quería hablar de este tema que lo tenía postergado, pero obviamente la coyuntura nos ha ganado. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.